en pantalla. Vamos a decir juntos. Yo leo la pregunta y todos juntos la respuesta. ¿Qué se hará a los malvados en el día del juicio? Respuesta. El día del juicio, los cuerpos de los malvados, al ser resucitados de sus sepulcros, serán sentenciados junto con sus almas a indecibles tormentos con el diablo y sus ángeles para siempre. Falta ahí en el día del juicio. Muy bien. Estamos viendo en esta pregunta entonces lo contrario a lo que vimos anteriormente, que pasaba con los creyentes en la resurrección, ¿verdad? Y las bendiciones a las que los creyentes son expuestos. Ahora pensamos en los malvados, aunque algunos de los versos también aplican para toda persona. La primera pregunta dice así: ¿resucitarán los malvados? Y la respuesta es sí, porque la Biblia nos dice que ha de haber resurrección de justos como de injustos. Entonces, algunas personas en este mundo viven como si no hubiera un juicio y viven como si no hubiera una resurrección. De hecho, muchos piensan, ¿verdad?, de que al finalizar la vida aquí alguien muere y pasa a ser como un angelito allí en el cielo. Quizás alguno piensa en algún grado de tormento, pero muchos son ignorantes de la realidad de la resurrección. Va a haber resurrección y serán nuestros mismos cuerpos, como lo vimos. No serán iguales, pero serán nuestros cuerpos los resucitados. Entonces, la resurrección es una experiencia de todos, excepto, obviamente, en el momento de la venida del Señor, si alguien esté vivo, tanto justos como injustos, van a ser transformados para ese cuerpo definitivo. La siguiente pregunta dice: ¿se levantarán o resucitarán al llamado de Cristo? Y la respuesta es sí. Oirán su voz y saldrán a resurrección. En el texto de referencia en San Juan capítulo 5, 28 y 29, yo voy a ir leyendo los textos. Algunas veces voy a citar un poco más que lo que aparece allí en pantalla, porque ahí hay solo un extracto del texto, y a veces voy a dar un poco el contexto. Pero en este caso, dice el versículo completo: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Claro, si alguien quiere torcer ese texto, podría querer enfatizar en salvación por obra. ¿Ves? Si usted hace lo bueno, va a resucitar para vida; si usted hace lo malo, va a resucitar para condenación. Pero en realidad el hacer lo bueno o hacer lo malo es consecuencia, ¿verdad?, de esa obra. En el caso de los creyentes, el poder hacer lo bueno es consecuencia de la obra de gracia en la vida de uno. Y en el caso de los que hicieron lo malo es la ausencia de esa obra de gracia, porque nacemos en una condición de pecado y lo que el ser humano puede hacer en su estado natural solamente es desagradar a Dios. Entonces, todos van a resucitar a la voz de Jesucristo, al llamado de la voz de Jesucristo. Y hay solamente dos destinos. Veamos aquí que es claro que no hay un destino intermedio para pagar los tormentos, para sufrir un poquito por las cosas malas, para compensar lo que hizo mal en la vida, para luego ir al cielo. No, hay solo dos destinos: o resurrección de vida o resurrección de condenación. Siguiente pregunta: ¿será una resurrección vergonzosa para los malvados? Y el texto que aparece de Daniel capítulo 12, versículo 2, realmente es un texto muy fuerte, porque dice así: serán despertados, unos para vida eterna, eso es como entendemos la salvación, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Vean, nadie quiere tener vergüenza, ¿verdad? A veces los niños, ¿verdad?, son como muy vergonzosos, ¿verdad? Vergonzosos de hablar en público. Cuando alguien ya es un poco más grande,
quizás la vergüenza tiene que ver con otra cosa, con que sea expuesto en algo que hizo mal, o que lo descubran en algo que no es correcto. En ese momento del día del juicio va a haber una gran vergüenza en muchísima gente, porque no es solamente una acción, es toda la vida, todo lo que hicieron, maldades que hicieron, que desagradaron a Dios, van a ser expuestas. Y la otra frase, confusión perpetua. Vea, si alguien experimenta confusión, hay veces que hay gente que tiene como una laguna mental, ¿verdad? Está confundido. ¿Qué momento más feo, más difícil? Hay gente que de repente, por alguna condición de salud, ¿verdad? Física, va caminando y ya no sabe ni para dónde iba, ni dónde estaba, ni a veces ni cómo se llaman. Imagínense lo que es usar esta palabra para describir los tormentos. Confusión perpetua. Es interesante que David oraba y en sus oraciones, cuando pedía a Dios ser librado de los enemigos, decía David, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Y aquí vemos estas dos cosas como una descripción del castigo. Lo que David estaba pidiendo era ser defendido, ¿verdad?, con el castigo de los malvados. Y ciertamente Dios va a castigar a los malvados. Y eso es una gran advertencia para aquellos que andan haciendo el mal, de que se arrepientan y busquen a Cristo. La siguiente pregunta dice, ¿será una resurrección espantosa para los malvados? Una vez más, saldrán a resurrección de condenación. Juan 5:29. Vea, si hay algo que cuando usted piensa en la palabra espanto, algo espantoso, y hay quizás, no sé, uno puede imaginarse como una película de terror o algo, ¿verdad?, que le genere. La condenación es peor que eso. Porque estamos hablando del Dios 3 veces santo que va a juzgar el pecado. Y algunos pueden argumentar así, ustedes quieren asustar a la gente para meterle toda su religión. Vea, no hay manera de poder describir lo terrible de la condenación. Si pudiéramos asustar lo suficiente, ¿verdad?, sería todo un objetivo logrado. Pero no hay manera de poder llegar a describir con claridad lo que es la condenación. Alguien decía, no sé si era Spurgeon, pero decía, si tan solo las personas experimentaran 1 segundo en el infierno, no habría ateos. 1 segundo en el infierno. Entonces, resurrección para condenación. Pero resucitan y antes de llegar al castigo que hay un juicio. Entonces, a la resurrección le sigue el juicio. Y la respuesta es sí. El Señor viene para hacer juicios contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías, como habíamos leído en Judas cuando lo estudiamos. Noten cómo repite la palabra impíos, obras impías, por toda su impiedad. El Señor viene con juicio. Nadie se escapa del juicio de Dios. Se le llama al día del juicio un gran día. Y esta es una expresión que encontramos en la Escritura. En Apocalipsis 16:14 dice, ese es el gran día del Dios Todopoderoso. Dios ha tenido muchos juicios sobre el mundo. Siempre son anunciados como un día del Señor de juicio, pero viene uno definitivo y total y completo y final. Por eso hablamos del juicio final. Será un día de descubrimiento, de develar cosas. Ahora que estos políticos, pareciera, ¿verdad?, que algunos políticos que están haciendo buenas cosas, lo que están haciendo es investigar todas las corrupciones y todas las cosas y sacarlas a la luz, ¿verdad? ¿Cómo es que usan esa palabra? Esos documentos que son clasificados, ¿verdad? Son secretos, nadie sabe, solo algunos, pocos, los desclasifican. Este va a ser el día de la gran desclasificación de obras. Todos van a ser expuestos. El Señor aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Vean, ni siquiera solamente las obras, aún las intenciones del corazón. Solo Dios puede hacer eso. Será un día de convicción
de pecado. Sí, pues la Biblia dice que va a dejar convictos a los impíos. Vean, la obra del Espíritu de Dios es convencer a los pecadores, aquellos que Dios ha de salvar, los convence de pecado, de justicia, de juicio. Y evidentemente también por medio de su palabra y por el Espíritu hay un mensaje general. Pero solo aquellos que experimentan ser convencidos por el Espíritu de Dios pueden proceder a un verdadero arrepentimiento. Es mejor ser convencido en esta vida por la obra del Espíritu de Dios y no ser convicto en la eternidad. ¿Será un día de retribución? Sí. Pues dice la palabra que es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Muchas veces las personas en situaciones de este mundo, de situaciones que pasan, digamos, en cuestión de violencia o crímenes o cosas así, muchos tienen sus gritos desgarradores por justicia. Tenemos un Dios justo. Él es el que va a aplicar esa justicia en el mundo. Nadie va a quedarse sin esa justicia que reclama. Lo duro es que muchos de los que reclaman justicia también van a sufrir la justicia, porque si no están en Cristo, si no están vestidos con la justicia del Hijo de Dios, entonces van a también tener que pagar por sus pecados. Muchos pueden clamar por venganza porque han pasado a través de sufrimientos de las maldades que otros le han hecho. Recuerden lo que dice la palabra: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor es el dueño de la venganza. Y todo pecado que el hombre comete contra otro ser humano o todo pecado contra Dios, recordemos eso, Dios es el dueño de la venganza. Y Él es el único que puede aplicarla correctamente. Y será un día de ira. Otra palabra que describe ese momento es la ira de Dios. Dios es fuego consumidor. El gran día de su ira ha llegado. Si vemos a la luz de la historia bíblica, cada vez que vinieron juicios de Dios, todos fueron cosas muy terribles, pero ese es el gran día de su ira. ¿Recuerdan? Jesús volcó la mesa de los cambistas porque era casa de oración y le habían hecho cueva de ladrones. Y uno decía, ¡oh! Se enojó Jesús, ve lo que está haciendo. Estaba manifestando su ira santa por lo que era correcto. Ese lugar debía ser sagrado. Muchas veces juzgamos hasta mal lo que Dios determina como un juicio, y su juicio es correcto. Y podemos pensar mal. Mucha gente piensa mal de Dios. No, Dios es Dios de amor. ¿Cómo va a mandar a alguien al infierno? Pero es un Dios justo. Y Él tiene que aplicar la justicia. Es su carácter. ¿Se alegrarían los pecadores de no comparecer en ese día? Pasaje que se cita allí es de aquellos que preferían morirse antes que enfrentarse con Dios. Decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Pero bueno, ni aún la muerte lo va a esconder a alguien de Dios, porque lo que estamos viendo es que la resurrección va a ser el paso previo a que sean expuestos a su juicio. Entonces nadie piense que la muerte es un fin a sus sufrimientos. En realidad, si no está en Cristo, la muerte va a ser la nueva etapa de los peores sufrimientos. Siguiente pregunta dice, ¿pero deben comparecer? Respuesta es sí, porque la Biblia dice, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Aún los pequeños. Vean, por eso nosotros animamos en los hogares a las familias a anunciar el evangelio, aún desde las niñez. Por eso las maestras les están guiando a los niños en el entendimiento del evangelio, porque hay un día de juicio donde debemos comparecer ante Dios. Todos van a estar allí. ¿Será público el juicio? Y la respuesta es sí,
convocará a los cielos de arriba y a la tierra de abajo para juzgar a su pueblo. Nosotros como pueblo de Dios sabemos que no vamos a ser condenados porque estamos en Cristo, estamos revestidos de su justicia. Pero aquellos que no están en Cristo sí sufrirán condenación. ¿Y cómo va a ser este juicio? Dice, ¿será imparcial? Y la respuesta es sí, basado en el carácter de Dios, porque no hay acepción de personas para con Dios. Todos, grandes, pequeños, ricos, pobres, de cualquier país, de cualquier lengua, cualquier cultura. Lo único que hace la diferencia es si usted en vida procedió al arrepentimiento y puso su fe en el Salvador. Pero no hay favoritismos de parte de Dios, solo para con quienes su gracia es derramada. ¿Y será Él muy estricto? Y la respuesta es sí, porque Dios traerá toda obra a juicio. Al final del libro de Eclesiastés es un llamado, ¿verdad?, a la reflexión de cómo debe vivir la vida las personas, aquellos jóvenes que todavía tienen mucho por caminar. ¿Cómo deben vivir? Deben vivir a la luz del juicio. Y no solo los jóvenes, también aquellos que ya tenemos unos años más. Estamos más cerca del final de nuestra vida, si Dios aún nos da muchos años en la vejez. Algunos se van antes, pero debemos tener siempre en mente ese momento del juicio. Todo pecado va a ser juzgado. No pensemos que hay cositas que van a pasarse por alto. Los niños pueden pensar, papá o mamá se le pasó por alto eso. En la escuela pueden decir, el maestro no me vio. Algún ciudadano puede decir, no se dieron cuenta las autoridades. Pero cuando estemos en ese momento, nada se va a pasar por alto. Se extenderá el juicio a los pensamientos, aún los pensamientos. El día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Vean, luchamos en el día a día con muchas batallas espirituales. Quizás una de las batallas que tenga el cristiano más frecuentes sean los pensamientos. Quizás usted cambió exteriormente y muchos pueden tener una vida socialmente aceptable. Pero aún los pensamientos van a ser considerados en el momento del juicio, y eso nos ayuda también a pensar cuán importante es vivir en piedad. ¿Se extenderá a las palabras? Sí, dice, por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Se extenderá a los pecados de omisión? Y la respuesta es sí, porque tuve hambre y no me diste de comer. Los pecados de omisión tiene que ver con omitir, es decir, no hacer aquello que nos fue mandado a hacer. Y se extenderá a los pecados de comisión, y la respuesta es sí. Los pecados de comisión tiene que ver con cometer, es decir, hacer aquello que se nos dijo explícitamente que no debíamos hacer. Entonces aquí también está incluido, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Colosenses 3:24. Ahora, noten, hay una gran diferencia con todos los juicios terrenales, especialmente los que vivimos, ¿verdad? En estas latitudes. Sabemos que muchas veces alguien es atrapado en un crimen y después para que venga el juicio, pasa un montón de tiempo. Y llega el juicio y para que dicten la sentencia, un montón de tiempo. Y para que llegue la condena, quizás ya la persona pasó 20 años y esto no va a suceder con Dios. Se dictará sentencia inmediatamente. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, no como los jueces terrenales ni los procesos terrenales. Esa sentencia será ejecutada rápidamente. Estos irán al castigo eterno. El castigo viene inmediatamente. Y será el infierno el lugar de tormento. Y entendemos por la palabra que sí lo es. Los malos serán trasladados al Seol. En el Antiguo Testamento encontramos esa palabra como descripción de esos tormentos. De hecho, también en el Nuevo Testamento recordarán ese relato, ¿verdad?, que hace Jesús acerca del rico y Lázaro, el mendigo.
Y se habla de que uno fue llevado a un lugar de paz y el otro a un lugar de tormento y que no podía salir de ahí, que anhelaba que pusieran el dedo en agua y que mojaran su lengua, pero no podía salir de ahí. Es un lugar de tormento. Lo es desde el momento de la muerte del impío en sentido espiritual y lo va a ser luego en la resurrección, cuando tenga ya su cuerpo resucitado para sufrir en cuerpo y en alma eternamente. ¿Será Dios el que infligirá el tormento? La respuesta es sí. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador. Será la porción del cáliz de ellos. Eso dice el Salmo 11:6. También Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y el que tiene el poder para destruir el alma y el cuerpo es Dios. Siguiente pregunta dice, ¿serán los demonios los compañeros del pecador, es decir, del que es condenado en ese castigo? Y la respuesta es sí, porque el fuego eterno es preparado para el diablo y sus ángeles, es decir, los ángeles caídos. Pero juntamente con el diablo y los ángeles caídos van aquellos que rechazan el evangelio de Cristo. Los demonios son reales. Satanás es real. El infierno es real. Eso nos muestra la palabra. ¿Y serán sujetos a ellos tanto el cuerpo como el alma? Y la respuesta es sí. Todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Cuando Jesús enseña acerca del adulterio, ¿verdad? Dice, si tu ojo te es ocasión de caer, si tu mano te es ocasión de caer, la manera de contrastar la gravedad del pecado, dice, mejor es perder uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Por lo tanto, el castigo también es corporal. ¿Y será sin mezcla o pura la miseria de los condenados? Hay un pasaje en Apocalipsis que habla de eso, de un castigo completo, puro. El cáliz de su ira, vaciado puro. Una figura del lenguaje usada sobre los juicios de Dios. Será extrema, si es la ira hasta el extremo. Será intolerable. Hay un pasaje de la profecía de Ezequiel que dice, ¿estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti? Yo Jehová he hablado y lo haré. Esto es lo que debería escuchar el pecador que aún no ha puesto su fe en Cristo como palabra de Dios para su corazón. No vas a poder estar en pie. No van a tener fuerzas tus manos cuando Dios proceda contra ti en castigo y en juicio. ¿Será sin tregua? Dice otro pasaje, no tienen reposo de día ni de noche. Sin tregua, sin descanso. ¿Será sin fin o eterna? Y la respuesta es sí, el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. Hermanos, roguemos al Señor que muchos sean librados de los tormentos del infierno. Roguemos al Señor que las personas que nos rodean, nuestras familias, los que vienen a esta iglesia, todos sean conscientes de la realidad de este castigo. La última pregunta que tenemos es, ¿será esta la porción de los malvados? La respuesta es sí, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Muchos malvados tienen la porción en esta vida. Imagínense la porción de un queque. Eligen su porción. Su porción es vivir su vida conforme a su voluntad, hacer sus gustos en contra de la voluntad de Dios. Pero si usted está en Cristo, su porción es Cristo, es Dios. Usted elige a Cristo, usted ama a Cristo, usted quiere honrar a Cristo, es su Salvador. Quizás muchos puedan burlarse de usted, de su fe, de lo que hace, de lo que no hace. Pero la porción de los malvados es tribulación y angustia. Oh, cuántas gracias debemos dar a nuestro Señor de lo que hemos sido librados. Que el Señor inunde nuestro corazón con gratitud, con gozo, que podamos también estar preparados para compartir las buenas nuevas y animar a los que nos rodean
a considerar seriamente la enseñanza bíblica acerca de la resurrección y el juicio para aquellos que aún están en sus pecados. Vamos a leer una vez más, pregunta y respuesta. Leo la pregunta y ustedes las respuestas. ¿Qué se hará a los malvados en el día del juicio? Respuesta: en el día del juicio, los cuerpos de los malvados, al ser resucitados de sus sepulcros, serán sentenciados juntos con sus almas a indecibles tormentos con el diablo y sus ángeles para siempre. ¿Lo crees? Pregúntate si lo crees. Hemos leído muchos versículos, ¿verdad? Es la palabra del Señor. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Obra en nuestros corazones, danos fe, ayúdanos a atesorarla. Y si en medio de nosotros hay personas cuyo destino final es esta condenación tan terrible que vemos descrita así en tu palabra, oh Señor, solo tú tienes el poder para cambiar eso, por tu gracia, por tu misericordia. Tráeles a la fe, tráeles al arrepentimiento. Dale, Señor, el entendimiento del amor tan grande que has mostrado al enviar a tu Hijo Jesucristo para morir en la cruz, cargar los pecados y dar salvación. En su nombre oramos. Amén.